Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este video es del capítulo 2 y vamos ahora utilizaremos este video para discutir las gráficas de Levenspiel y vamos a empezar ahora. Fíjense, lo que hemos aprendido hasta ahora, desde que comenzamos este curso, en el primer capítulo, por ejemplo, fue desarrollar las ecuaciones de diseño que nos permiten generar modelos matemáticos, dependiendo del reactor que estemos utilizando, para poder predecir o poder describir matemáticamente cómo cambia el sistema. Por ejemplo, el reactor batch, pues aprendimos a resolver, ¿verdad? Desarrollamos estas ecuaciones diferenciales, que viene siendo la ecuación de diseño, y hemos visto que nosotros podemos describir cómo cambian los moles como función de tiempo, y lo pudimos hacer también para reactores CSTR y tubulares, ¿verdad? Para entonces describir cómo cambia el flujo a lo largo del reactor en un lecho empacado. Lo próximo que hicimos en el capítulo 2 fue expresar estas mismas ecuaciones, pero en términos de la conversión, y lo último que hicimos es expresar las ecuaciones de diseño de reactores de flujo también como función del tiempo de residencia. Ahora fíjense, todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Independientemente si estamos usando moles, si estamos usando conversión, flujos molares, conversión o tiempo de residencia, es que cuando estamos resolviendo estas ecuaciones diferenciales, tenemos una ecuación aritmética que nos dicen, ¿verdad? Una ecuación que nos describe cómo progresa la rapidez de reacción como función de la concentración. Así que todo lo que hemos hecho hasta ahora, desde que comenzamos este curso, es a resolver la ecuación diferencial teniendo una ecuación que describe, una ecuación matemática que describe la rapidez de reacción. ¿Okay? Ahora, el propósito de este video es introducir una nueva forma de trabajar con el diseño de reactores y es utilizando métodos numéricos y gráficas de Levenspiel. ¿Okay? Fíjense que yo puedo, ¿verdad? Como vimos en estas ecuaciones, todas estas ecuaciones de diseño contienen la rapidez de reacción, ¿verdad? Así que una forma de trabajar con este problema es que puede ser que cuando se haga el experimento y se vaya a cuantificar la rapidez de reacción y se reporte la rapidez de reacción en la literatura, no se reporta necesariamente la ecuación que describe la cinética de reacción, sino que se cuantifica numéricamente el valor numérico de la rapidez de reacción en el reactor. ¿Okay? O sea que nosotros vemos la ecuación de diseño, por ejemplo, y si yo cuantifico cómo está cambiando los moles o la conversión como función de la rapidez de reacción, pues, como función del tiempo, yo puedo entonces tener un estimado numérico de la rapidez de reacción. ¿Okay? Lo mismo lo podemos hacer con reactores tubulares. Si yo veo cómo está cambiando los flujos con respecto al volumen, pues yo puedo cuantificar la rapidez de reacción para ese sistema en un reactor tubular. ¿Okay? Así que lo que vamos a estar haciendo ahora es que vamos a resolver estos problemas, pero de forma tal de que yo tengo cómo cambia la rapidez de reacción a medida que progresa la reacción química, a medida que cambia la conversión en mi reactor. ¿Okay? Y para hacer esto, bueno, vamos a utilizar una gráfica de Levenspiel, donde básicamente lo que se hace en la gráfica de Levenspiel es graficar el inverso de la rapidez de reacción como función de la conversión. ¿Okay? Así que las gráficas de Levenspiel lucen de esta forma, donde en el eje de Y vamos a tener siempre el inverso de la reacción, y ese inverso de la reacción puede estar multiplicado por el flujo inicial o sencillamente se grafica el inverso de la reacción, y lo que se está proyectando en esta gráfica es cómo va cambiando la rapidez de reacción a medida que progresa la reacción química, y lo que ven en el eje de X entonces corresponde a la conversión. Así que tenemos inicialmente a conversión 0 y luego se puede ir cuantificando cómo cambia la rapidez de reacción a medida que progresa la reacción química. Ahora, si nosotros complementamos esta gráfica, y esto pueden ser, por ejemplo, datos experimentales que se reporten en la literatura, usualmente tabulados, si yo complemento esto con la ecuación, por ejemplo, de diseño, nosotros podemos percatarnos que para un reactor tubular, el reactor tubular lo que nos está diciendo es que el volumen requerido
para llegar a una conversión deseada se obtiene utilizando la integral del inverso de la rapidez de reacción multiplicado por el flujo inicial. En otras palabras, el volumen del reactor tubular está dado por el área bajo la curva, porque eso es básicamente lo que me está diciendo esta ecuación matemática, ¿verdad? O sea, el volumen del reactor para llegar a esta conversión deseada se obtiene integrando esta función matemática que está aquí, que viene siendo el área bajo la curva, cuando yo lo que estoy graficando es el inverso de la rapidez de reacción multiplicado por el flujo inicial. ¿Okay? Por el contrario, para el reactor CSTR, para el reactor de tanque con flujo, fíjense que yo tengo el volumen del reactor cuando yo multiplico el inverso de la rapidez de reacción a las condiciones de reacción, ¿verdad? Por el flujo inicial y la conversión. Así que yo puedo entonces a las condiciones de reacción que yo estoy operando, que yo quiero obtener en mi sistema, yo multiplico esa conversión deseada por las condiciones de reactor a la salida del reactor o a las condiciones que está operando el reactor. Dice que por lo tanto, la misma ecuación de diseño pueden proyectar que obviamente el volumen requerido para un tanque o para un reactor tubular, obviamente van a ser bien distintos porque en este caso vamos a tener el área bajo la curva, que viene siendo, ¿verdad? La integral que corresponde a la integral según la ecuación de diseño, pero por el contrario, en un reactor CSTR, pues el volumen está dado básicamente en la multiplicación del inverso de la rapidez de reacción con el flujo inicial multiplicado por la conversión. Al yo hacer esta multiplicación, básicamente eso corresponde al área de un rectángulo, de lo que nosotros tendríamos en esta gráfica, no sería entonces la integral de la función, sino el área básicamente de un rectángulo, y por lo tanto siempre vamos a tener diferencia en cuanto al volumen requerido con un reactor BFR o con un reactor CSTR. ¿Okay? Así que el próximo paso, ¿verdad?, es cómo nosotros podemos integrar numéricamente esta función, ¿ok? Así que, obviamente, y el procedimiento que vamos a estar aprendiendo ahora, ¿verdad? Si yo tengo la función matemática, obviamente yo puedo integrarla numéricamente, si yo me sé la solución de la integral, o utilizando la tabla de integración, o podemos utilizar métodos numéricos como MATLAB, por ejemplo, que es el programa por excelencia para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, o podemos utilizar métodos gráficos combinados con métodos numéricos, y eso es básicamente lo que vamos a estar aprendiendo ahora. ¿Está bien? Así que vamos a repasar, porque muchas de estas cosas ustedes las han aprendido en cursos de matemática. Vamos a repasar estos métodos numéricos para hacer integraciones. ¿Qué diferencia de métodos analíticos? Es que si yo, por ejemplo, si yo no tengo la función matemática que describe los puntos, sino sencillamente yo tengo el valor numérico del valor experimental de la rapidez de reacción, por ejemplo, a diferentes valores de X, ¿verdad? Pues yo tengo la función, el valor numérico de la función a diferentes valores de X, ¿verdad? Así que básicamente eso es lo que con lo que estaríamos trabajando. Y básicamente lo que nosotros queremos hacer en métodos de Simpson, estos métodos numéricos, es entonces estimar el área bajo la curva, tirando entonces, por ejemplo, líneas entre los puntos que están en nuestra gráfica, y entonces estimamos el área que hay en cada uno de estos segmentos. ¿Okay? Obviamente el método que nosotros vamos a implementar para aproximar estas integraciones numéricas, pues depende de cuántos puntos nosotros tengamos disponibles. ¿Está bien? Así que, por ejemplo, el caso más sencillo, por ejemplo, es donde nosotros tenemos dos puntos numéricos, ¿verdad? Para los datos, pues si nosotros tenemos 2 puntos nada más, pues utilizamos la regla de trapezoides, que probablemente ustedes están familiarizados con ello, ¿verdad? Donde nosotros pues tenemos la diferencia de los puntos y sacamos, lo multiplicamos, ¿verdad? Por el trapezoide. Si yo, por el contrario, tengo tres puntos experimentales o 3 puntos que describen cómo cambia la función a diferentes valores de X, entonces nosotros podemos utilizar la regla de Simpson de un tercio, donde nosotros vamos a utilizar el valor de la función matemática, ¿verdad? Este término del medio,
lo vamos a multiplicar por 4. Y fíjense que este paréntesis cuadrado lo vamos a multiplicar por h y por 3. En este caso, h corresponde a la diferencia que hay entre cada set de puntos. ¿Okay? O sea que, por ejemplo, tengo el valor final de x, el valor inicial, y lo divido entre 2. Y básicamente esta regla, lo que me quiere decir esta regla, ¿verdad? Es que tiene que haber una separación exacta entre los puntos x1, x2 y x3. ¿Okay? Así que yo tengo una separación, ¿verdad? Promedio, que es la que describo entre h, que es la separación que hay entre un punto y otro. Y noten que el valor de x tiene que ser x1 más esa separación que hay entre, ¿verdad? Que la defino entre h, que también tiene que ser la misma separación que hay entre x2 y x3. ¿Está bien? Y bueno, podemos utilizar la regla de Simpson de 3/8, ¿verdad? En ese caso tenemos 4 sets de puntos. Nosotros tenemos los valores numéricos que, ¿verdad? La función evaluados para x1, x2, x3 y x4, ¿verdad? Aquí fíjense que estos puntos que están en el medio se multiplican por 3. Nuevamente, la separación que hay entre x1, x2, x3 y x4 tiene que ser la misma entre ellos. Así que los datos tienen que estar repartidos equitativamente en el eje de x. Por lo tanto, h se define como la diferencia que hay entre el último punto y el primer punto, y esta vez se divide entre 3, ¿verdad? Porque son 3 separaciones, a diferencia aquí que se divide entre 2, porque hay 2 separaciones entre los puntos únicamente. ¿Está bien? Y bueno, pues finalmente podemos utilizar más puntos, y obviamente todas estas ecuaciones que estoy poniendo aquí en este slide están explicadas con más detalles en el apéndice del libro de texto de ustedes. Obviamente, este método para evaluar integraciones numéricas es exactamente lo mismo que hace cualquier integrador numérico. Obviamente, cuando uno lo hace a mano, pues uno va a utilizar 3, 4, 5 puntos. MATLAB puede utilizar, probablemente usan como 500 puntos entre el punto inicial y el punto final, porque obviamente nosotros si tenemos la función, ¿verdad? Y este es básicamente el procedimiento que utiliza MATLAB. Si yo tengo la función que quiero integrar, pues yo evalúo la función a diferentes puntos, así que puedo evaluarlas en 500 o 1000 puntos y entonces estimar la integral no utilizando métodos analíticos, sino métodos numéricos. Así que aquí tenemos las formas más básicas de hacer integraciones numéricas, utilizando 3, 4, 5 puntos. Obviamente, pues este mismo procedimiento es el que utilizan los integradores, pero incluyendo muchísimos más puntos para hacer la aproximación de las integrales. ¿Está bien? Así que vamos a hacer un ejemplo, vamos a aplicar este ejemplo para ver cómo nosotros podemos aplicar estos métodos de integraciones numéricas para diseñar reactores. Así que vamos a trabajar con esta reacción, donde yo tengo aquí una reacción de A más B pasando a 2C más D, y este problema me está pidiendo el volumen de reactor tubular requerido para obtener un 80% de conversión. Me están dando los flujos molares de A y de B a la entrada del reactor, que son 2 moles por segundo, y me están diciendo que esta data pues, es a temperatura constante, a 300 grados centígrados, y noten que a diferencia de los problemas que nosotros hemos estado resolviendo anteriormente, en este ejemplo yo no tengo una función matemática que me describe la cinética de la reacción. Lo que yo tengo aquí son datos numéricos que describen cómo está cambiando la rapidez de reacción a medida que la reacción progresa según estos flujos iniciales. ¿Está bien? Así que, pues, ¿cómo nosotros resolvemos este problema? Bueno, pues nosotros vamos a empezar a resolver este problema de la misma forma que empezamos a resolver todos los problemas de cinética. Vamos a hacer un esquema, un dibujito con la información que tenemos y lo que nosotros queremos estimar. Así que nosotros tenemos los flujos molares de entrada a nuestro reactor de la especie A y de la especie B, ¿verdad? Que sabemos que son 2 moles por segundo. Queremos saber entonces cuál es el volumen requerido para que a la salida de este reactor tengamos un 80% de conversión de la especie A. ¿Está bien? Y en este caso, fíjense que yo tengo cantidades iguales de A y de B que están entrando. Cuando usualmente me dicen 80% de conversión, se entiende por defecto que es la conversión del reactivo limitante, pero fíjense que yo tengo cantidades estequiométricas de A y de B y tengo el mismo coeficiente estequiométrico, así que aquí no hay un reactivo limitante, tanto A y B
pueden ser considerados como reactivos limitantes porque están en cantidades estequiométricas, así que puedo utilizar la conversión de A como la conversión que estoy trabajando, o puedo utilizar la conversión de B y realmente no hay diferencia alguna en el resultado que nosotros obtengamos. ¿Está bien? Así que una vez nosotros hacemos nuestro dibujito, pues luego entonces estipulamos la ecuación de diseño, tomando en cuenta de que obviamente el flujo tiene que ser turbulento y que tenemos que tener estado estacionario para que esta ecuación de diseño sea válida. ¿Okay? Ahora, fíjense que el próximo paso de lo que nosotros usualmente estábamos acostumbrados a hacer era estipular la rapidez de reacción y resolverla, ¿verdad? Acoplarla y combinarla con la ecuación de diseño y resolver la ecuación diferencial. Pero en este caso nosotros no tenemos la ecuación que describe la cinética de reacción, lo que tenemos son estos datos numéricos que describen la rapidez de reacción. Así que lo próximo que vamos a hacer, ¿verdad?, es expresar esta rapidez de reacción, esta ecuación de diseño en términos de X, porque fíjense que yo lo que tengo aquí es la rapidez de reacción como función de X. Así que lo próximo que vamos a hacer es expresar, ¿verdad?, la variable aquí en esta ecuación de diseño. Yo no tengo la conversión como variable de diseño, así que vamos a expresarla en términos de conversión. Y básicamente la sustituimos, ¿verdad? Sacamos la derivada con respecto al volumen en ambos lados y pues la expresamos entonces en términos de X y despejamos por volumen. ¿Okay? Así que básicamente esto es lo que nosotros ¿verdad? Aprendimos al principio del capítulo 2 cómo expresar la ecuación de diseño en términos de conversión. Lo próximo entonces es que si yo quiero saber cuál es el volumen requerido para que a la salida del reactor sea 80, pues sencillamente yo tengo que integrar el inverso de la rapidez de reacción y multiplicarlo por el flujo de entrada. ¿Está bien? Ahora, nuevamente, yo no tengo una ecuación para integrar, lo que tengo son estos datos numéricos, que son datos experimentales para esta reacción química. Así que el próximo paso, porque vamos a trabajar, fíjense que lo que está en este integral es el inverso de la rapidez de reacción, que yo lo que tengo es la rapidez de reacción. Así que lo próximo que yo voy a hacer es evaluar el inverso de la rapidez de reacción, así que estos valores que están aquí corresponden al inverso de la rapidez de reacción a diferentes valores de la conversión. ¿Okay? Ahora, yo voy a graficar estos valores para que nosotros veamos cómo es que se comportan estos datos. Aquí tenemos el inverso de la rapidez de reacción y tenemos en el eje de X, pues tenemos las diferentes conversiones. ¿Okay? Así que empieza en 100, 125 y después tenemos 500. ¿Está bien? Ahora, lo que me está diciendo esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Para el reactor, la ecuación de diseño para este reactor tubular, es que el volumen requerido para yo llegar a 80%, si estos son los datos, si así es que se comportan los datos de la cinética de la reacción, lo que me está diciendo esta ecuación es que el volumen requerido yo lo estimo si yo puedo calcular el área bajo esta curva. Así que este problema entonces consiste en yo evaluar el área bajo la curva que está, que se comprende, ¿verdad?, por este espacio amarillo en esta gráfica. ¿Okay? Así que como yo no tengo la función matemática que describe la rapidez de reacción, sino lo que tengo son estos datos, vamos entonces a utilizar el método de integración numérica, donde entonces vamos a decir que mi ecuación diferencial, que es esta que está acá a mano izquierda, yo la voy a aproximar a la ecuación de Simpson de tres puntos, ¿verdad? Donde yo voy a tener el flujo. Fíjense que yo lo que voy a aproximar esta integral, ¿verdad? Tenemos el flujo inicial y voy a aproximar esta integral y vamos a tener aquí la función evaluada en los diferentes valores de X. Noten que el término del medio está multiplicado por 4. Aquí yo lo que tengo es el inverso de la rapidez de reacción evaluado en el primer punto, la rapidez de reacción evaluada en el segundo punto y el inverso de la rapidez de reacción evaluada en el segundo punto y este término en el medio que está multiplicado por 4. Este término que está multiplicado, que está siendo multiplicado por el paréntesis cuadrado, como ya les comenté, en el slide anterior yo le puse un H, en este slide estoy poniendo delta X para resaltar que esa tiene que ser la separación que hay entre los valores de X y que esa separación tiene que ser equitativa, tiene que ser igual entre los valores de X para yo poder utilizar este método numérico. Así que tenemos que ahora ir a nuestros datos y averiguar, asegurarnos que satisfacemos ese criterio. Vemos que el primer punto es 0, el punto entre medio es 0.4 y otro es 0.8, así que en efecto estos puntos están distribuidos equitativamente, así que por lo tanto podemos utilizar esta función.
Otro criterio sumamente importante para saber si yo puedo utilizar estos métodos es que si yo voy a integrar, si yo tengo que integrar desde 0 hasta punto 8, el otro criterio importante para saber si yo puedo utilizar este método es que yo necesito tener datos experimentales o valores numéricos para los límites de este integral. Así que para yo poder utilizar este método numérico, yo tengo que asegurarme que yo tengo valor de la función evaluado en 0 y evaluado en punto 8. Así que vamos a cotejar en nuestros datos. Vemos que en efecto yo tengo el valor de la función cuando x es igual a 0 y también tengo el valor de la función cuando x es igual a punto 8. Si yo no tuviera los valores de los límites de integración, yo no podría utilizar este método numérico. ¿Okay? Así que viendo que tenemos distribución equitativa entre los puntos y que tenemos el valor de la función evaluado en los límites de integración, entonces podemos proseguir a evaluar estos datos. ¿Okay? Así que vemos que x0 en este caso viene siendo 0, x1 es igual a 0.4, x2 es igual a 0.8, ¿verdad? Y esa separación de los valores de x es 0.4, ¿está bien? 0.4. Así que el próximo paso entonces es sustituir directamente los valores. Tenemos el flujo aquí, vamos a sustituir el flujo molar inicial, la separación de los valores de x, que es 0.4 dividido entre 3, y luego entonces en este paréntesis cuadrado voy a poner la función evaluada en los diferentes valores. Tenemos el inverso en x0, el inverso en x1 multiplicado por 4 y la función evaluada en x2, ¿verdad? En este último término. Cuando yo evalúo esta ecuación, tenemos un valor aproximado de 293 decímetros cúbicos. ¿Okay? Fíjense que cuando yo sustituyo los valores en esta ecuación, yo voy a poner siempre las unidades. Y acostúmbrense, cuando ustedes estén resolviendo problemas en cinética y en todos los problemas de ingeniería, acostúmbrense a utilizar las unidades, porque de esa forma uno se asegura que uno no tiene errores en las ecuaciones. Obviamente yo debo terminar con unidades de decímetros cúbicos, ¿verdad? O de unidades de volumen, ¿verdad? Así que me tengo que asegurar que todas estas unidades que no están relacionadas al volumen cancelan y que no haya inconsistencia entre las unidades que estamos utilizando. ¿Está bien? Así que, bueno, pues este vendría siendo el área bajo esta curva, el área aproximada bajo esta gráfica, y que eso nos provee entonces el área aproximada de PFR según estos datos numéricos. ¿Está bien? Podemos ahora contrastar ¿verdad? Repetir este problema y contrastarlo con un reactor CSTR. Vamos a repetir ahora este problema para un CSTR. Queremos estimar exactamente lo mismo. ¿Qué volumen de reactor yo necesito si estuviera utilizando un CSTR para alcanzar un 80% de conversión? Fíjense que las condiciones de entrada son iguales y que tengo la rapidez de reacción, o sea, estoy utilizando los mismos datos, ¿verdad? La rapidez de reacción como función de conversión de A en este caso. Así que empezamos este problema haciendo nuestro esquema para saber la información que tenemos y lo que tenemos que calcular. Obviamente en este caso estamos trabajando con un CSTR, así que el reactor tiene que ser un tanque con flujo de entrada y de salida, que obviamente pues tiene mezclado perfecto y que estamos asumiendo que es en estado estacionario. Así que para esas condiciones, esas presunciones, esta es la ecuación de diseño que nosotros tenemos, que ya nosotros habíamos derivado. Obviamente los datos, las unidades, la variable de diseño en este caso es el volumen y conversión, porque queremos saber el volumen a una conversión particular, así que tenemos que reescribir esta ecuación de diseño en términos de conversión, así que trabajaremos entonces con la ecuación de diseño en términos de X, que fue la que aprendimos a desarrollar a principios del capítulo 2. ¿Bien? Así que una vez yo tengo esta ecuación de diseño, fíjense que el próximo paso, si yo quiero calcular, estimar el volumen del CSTR, pues básicamente yo tengo que saber el flujo inicial, la conversión y la rapidez de reacción a las condiciones de reacción. Recuerden que en un reactor CSTR las variables no están cambiando gradualmente como en un reactor tubular. Una vez yo alcanzo estado estacionario, yo tengo mezclado perfecto, yo tengo una composición única dentro del reactor. Por lo tanto, como tengo una composición única, tengo una conversión que describe cómo opera mi reactor, yo tengo una rapidez de reacción única en este reactor y por lo tanto yo voy a utilizar
la rapidez de reacción evaluada a las condiciones de reactor. Así que eso significa que yo obviamente no tengo que integrar, sencillamente yo voy a sustituir la conversión que hay dentro de mi reactor, que es punto 8. Recordamos que las condiciones en el efluente son las condiciones que están dentro del reactor, así que yo voy a sustituir la conversión que tengo dentro del reactor, que es punto 8, y tenemos la rapidez de reacción evaluada a las condiciones de reactor, que si mi conversión es punto 8, entonces la rapidez de reacción es punto 002 según los datos numéricos que me ofrece esta tabla. Así que yo sencillamente voy a sustituir todos los valores que yo tengo aquí y de esa forma tenemos el volumen de reactor requerido, que en este caso son 800 decímetros cúbicos. ¿Okay? Ahora, podemos contrastar que los volúmenes requeridos para un reactor CSTR y para un reactor tubular son bien distintos. Fíjense que los datos cinéticos son los mismos, tanto para el reactor PFR como para el reactor CSTR. Yo tengo exactamente la misma reacción, con la misma rapidez de reacción. Lo que cambia, o sea, la razón por la cual yo tengo valores distintos para un reactor tubular o para un reactor CSTR es básicamente la ecuación de diseño, que eso pues, tiene un impacto en cómo nosotros analizamos la cinética de la reacción en esta gráfica del event speed, ¿verdad? Así que, obviamente, el volumen requerido para el CSTR vemos que es mucho mayor que el PFR, es 800 decímetros, y fíjense que nosotros estimamos este volumen evaluando ¿verdad? El inverso de la rapidez de reacción, multiplicándolo por la conversión, y luego eso multiplicamos el flujo de entrada versus, ¿verdad? Y eso se contrasta con el volumen de reactor requerido para un reactor PFI que se obtiene integrando o evaluando el área bajo la curva, que obviamente pues aquí se manifiesta la diferencia, ¿verdad? Que se puede apreciar la diferencia de volúmenes requeridos cuando uno lo compara o lo contrasta utilizando las gráficas del event speed. ¿Okay? Ahora, es importante que nosotros estemos conscientes que no todas las funciones que describen las cinéticas de reacciones van a tener pendientes positivas y van a tener este comportamiento. ¿Está bien? Así que el próximo ejemplo que voy a tener, ¿verdad? Que vamos a resolver es básicamente el mismo procedimiento, pero vamos a utilizar otros datos para contrastar y poder ver que no todos los sistemas se comportan de la misma forma, ¿verdad? Y que no podemos generalizar que siempre el PFR va a tener un menor volumen requerido. ¿Está bien? Así que vamos a hacer este segundo ejemplo, donde tenemos una isomerización, tenemos un flujo molar de entrada y en este problema vamos a evaluar qué volumen de reactor CSTR nosotros necesitamos para obtener un 40% de conversión. Y luego el último inciso, ¿verdad? El segundo inciso sería resolver el mismo problema, pero para un reactor tubular. ¿Okay? Así que nuevamente yo no tengo una ecuación que me describa, una ecuación matemática que me describa la rapidez de reacción. Aquí básicamente lo que están viendo es que yo tengo la rapidez de reacción, valores numéricos que describen la rapidez de reacción como función de la conversión de A, del reactivo. ¿Okay? Así que vamos a empezar el primer inciso, que es el reactor CSTR, ¿verdad? En este caso queremos alcanzar un 40% de conversión en un CSTR. Este problema lo empezamos como lo vamos a empezar todos los problemas. Vamos a tener un flujo de entrada que entra en nuestro tanque. Vamos a evaluar entonces el volumen requerido para alcanzar un 40% de conversión. Eso es básicamente lo que me está pidiendo. Y obviamente sabemos que la rapidez de reacción que se lleva a cabo a estas condiciones de 40% de conversión son las que es la rapidez de reacción a esta conversión y es única para este sistema una vez alcanza estado estacionario. ¿Okay? Así que una vez nosotros estipulamos, ¿verdad? Hacemos nuestro esquema con la información que tenemos y lo que queremos obtener, luego entonces vamos a calcular ¿verdad? Lo que me está pidiendo el problema es el volumen del CSTR, así que tenemos que utilizar la ecuación de diseño, que ya la tenemos aquí expresada directamente en términos de la conversión. Nuevamente, yo no tengo la ecuación numérica que me describa la rapidez de reacción, lo que tenemos son estos datos. Así que para yo poder evaluar este volumen, para poder evaluar esta ecuación, yo necesito entonces sustituir aquí
la conversión en la que está operando este reactor, la conversión en la que yo quiero que opere el reactor, y luego necesito evaluar esta rapidez de reacción a la conversión de reactor. ¿Okay? Así que estos valores están aquí directamente. Lo próximo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí estos datos. Fíjense que aquí la rapidez de reacción, o el inverso, en este caso que lo estoy graficando, el inverso de la rapidez de reacción tiene un comportamiento distinto a lo que nosotros vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Sencillamente yo voy a buscar el valor de la conversión a la que quiero que esté operando mi reactor, y necesito saber cuál va a ser la rapidez de reacción a esas condiciones, y esos son los valores que yo estaría operando. Cuando yo sustituyo estos valores en esta ecuación, técnicamente lo que estamos haciendo es que estamos evaluando el área de este rectángulo, pero fíjense que es un área de rectángulo mucho más pequeña que la que nosotros obtendríamos si yo estuviera buscando la integral bajo esta curva. ¿Está bien? Así que cuando yo evalúo directamente, ¿verdad? Sustituyo directamente el flujo de entrada, la conversión y el inverso del reactor, básicamente yo estoy multiplicando el inverso de la rapidez de reacción por X, eso corresponde a este área de rectángulo, y esta área de rectángulo se multiplica luego por el flujo de entrada. ¿Okay? De esa forma, entonces, tenemos que el volumen del CSTR requerido es de 2.4 decímetros cúbicos. ¿Está bien? Ahora, nosotros podemos rehacer este problema para un reactor tubular. Así que para un reactor tubular, nosotros vamos a calcular, ¿verdad? Empezamos este problema como empezamos todos los problemas, hacemos nuestro esquema con las condiciones de entrada. Queremos que a la salida del tubo, ¿verdad? A la salida del reactor, tengamos una conversión de 40%, y queremos saber qué volumen de reactor PFR nosotros requerimos o necesitamos para satisfacer que esta conversión se obtenga a la salida del reactor. ¿Okay? Así que para yo poder estimar el volumen de reactor deseado, sabemos que tenemos que trabajar con la ecuación de diseño del reactor tubular. Aquí ya la tengo expresada en la ecuación diferencial en términos de la conversión, ¿verdad? Así que tenemos, para yo saber el volumen requerido, yo tengo que integrar el inverso de la rapidez de reacción. En otras palabras, yo tengo que integrar el área bajo esta curva desde cero, que son las condiciones que está entrando a mi reactor, hasta la conversión deseada, que en este caso es 40%. ¿Okay? Así que ¿verdad? Para yo poder resolver este problema, sabemos que tenemos que, como no tengo una ecuación matemática que me describa esta función de rapidez de reacción, lo que tengo son estos datos numéricos. Entonces, lo próximo que tenemos que hacer es corroborar a ver si podemos utilizar un método de Simpson, estos métodos integrales de integración numérica, para entonces estimar el área de PFR. ¿Okay? Así que la ecuación, ¿verdad? De método de integración numérica, en este caso, ¿verdad? Si yo lo que tengo son 3 puntos, si voy desde 0 hasta punto 4, 0 hasta punto 4, ¿verdad? Son 3 puntos lo que tenemos disponible. Para yo poder utilizar esta ecuación, tenemos que corroborar dos cosas importantes. Número uno, que los límites de integración estén dentro, ¿verdad? Que yo tenga esta función evaluada en los límites de integración. Así que si yo quiero integrar desde 0 hasta punto 4, yo tengo que tener la función evaluada en 0 y la función evaluada en punto 4. Así que tenemos que ir a la tabla y corroborar que en efecto yo tengo la rapidez de reacción evaluada en 0 y la rapidez de reacción evaluada en 4, así que ese primer criterio se satisface. Luego el próximo criterio es asegurarnos de que hay una distribución equitativa entre los puntos, ¿verdad? A lo largo de estos puntos, ¿verdad? Así que desde 0.2.4 hay una distribución equitativa, ¿ok? Así que una vez yo tengo, ¿verdad? Se satisface ese criterio, yo estimo el volumen del PFR sencillamente sustituyendo el flujo, sustituyendo la separación que hay entre los valores de X, que en este caso es 0.2, eso se divide entre 3, y bueno, pues sustituimos el inverso de la rapidez de reacción, cada uno de estos términos, ¿verdad? Notando que este término en medio está multiplicado por 4, y de esa forma estimamos el volumen del PFR, que en este caso es 7.2 decímetros cúbicos. ¿Okay? Así que noten que nuevamente tenemos valores bien distintos para reactores tubulares o reactor CSTR. Noten que en este caso, si yo contrasto los resultados que tuvimos en ambos casos,
Noten que los valores son bien distintos, pero que en este caso en particular vemos que el volumen del CSTR que obtuvimos es menor al volumen que se obtiene con PFR. Y en esencia, esa va a ser la tendencia siempre y cuando las pendientes de las gráficas del Evenspiel sean pendientes negativas. Así que cuando nosotros tenemos una gráfica del Evenspiel, podemos llegar a la conclusión a simple vista, no tenemos que hacer un análisis matemático para saber qué tipo de reactor va a requerir mayor volumen o menor volumen. Sabemos que para reactores ¿verdad? De CSTR, nosotros vamos a requerir menor volumen si las pendientes son negativas. Por el contrario, si la pendiente es negativa, pues vamos a requerir mayor volumen en PFR. Por el contrario, si las pendientes fueran positivas, entonces en ese caso, si las pendientes son positivas, vamos a tener volúmenes menores, vamos a obtener volúmenes menores para reactores tubulares que para reactores CSTR, como fue el ejemplo anterior que nosotros vimos. Y por último, a medida que las pendientes tienden a cero, a medida que las pendientes son independientes de las conversiones, entonces en ese caso no va a haber diferencia, o si la pendiente es bien pequeña, que tiende a cero, pues las diferencias van a ser despreciables entre un reactor y otro. ¿Okay? Así que, pues con esto pues terminamos este ejemplo. Hay un ejemplo que tengo aquí para que ustedes hagan de práctica, ¿verdad? Donde yo les estoy dando los mismos valores, ¿verdad? Estamos resolviendo los mismos datos cinéticos. Y aquí, a diferencia de los ejemplos anteriores, ¿verdad? Yo tengo la misma reacción, ¿verdad? Porque son los mismos datos cinéticos. En este ejemplo, que se los estoy dejando para que ustedes lo hagan de práctica, fíjense que aquí yo les estoy dando ya un volumen dado de tanque, ¿verdad? Les estoy dando un volumen de tanque y les estoy preguntando cuál sería la conversión máxima que se puede alcanzar en este reactor utilizando este volumen. Entonces, claro, fíjense que para yo poder resolver este problema, fíjense que aquí ya tenemos un problema con dos desconocidas, porque como yo no tengo la conversión, el momento que yo no tengo la conversión, pues yo no tengo la rapidez de reacción en la cual va a estar operando mi reactor. Por lo tanto, yo tengo que hacer un problema de trial and error, ¿verdad? De hacer varios intentos para entonces escoger una conversión y una vez yo tengo la conversión, utilizo entonces la rapidez de reacción y corroboramos, sustituimos esos valores en la ecuación de diseño y corroboramos que el volumen que obtenemos va a ser igual al volumen dado en este enunciado. Si el volumen no coincide, pues tendríamos entonces que estimar, utilizar otra conversión. Obviamente, este problema requiere interpolar entre valores, así que sí, estos valores numéricos que están aquí pues no coinciden, pues entonces eso envuelve pues interpolar valores para entonces buscar la rapidez de reacción a la conversión que nosotros estamos considerando. ¿Está bien? Y con eso entonces termino esta presentación donde hemos básicamente cubierto el material de Evenspiel y de integración numérica. ¿Está bien? Espero que esté claro y que pues, este video les sea de utilidad.